Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy el arquitecto Juan Pablo Fernández Cueto y aquí nos encontramos en Oaxaca de Juárez, en el centro histórico. Frente a ustedes está la fachada del proyecto de Matamoros. Uno de los primeros departamentos, ¿verdad? Aquí, o al menos en la actualidad, a la venta. Sí, uno de los primeros desarrollos de departamentos nuevos a la venta en el centro histórico de Oaxaca, con el reto de recuperar la arquitectura colonial existente y mezclarlo con un partido de arquitectura nuevo, ¿no? Excelente. En colaboración el proyecto me comentabas con Espacio 18, ¿verdad? Sí, exacto. Mis buenos amigos Mario y Carla de Espacio 18. Junto con ellos se hizo el proyecto arquitectónico y ejecutivo. Y bueno, ellos también están a cargo de la construcción. Ellos son los constructores, me comentas, ¿verdad? Sí. Excelente. A ver, platícanos, ¿cómo es el espacio? ¿Esto es un departamento? Este es un departamento, este es el área social del primer departamento que ve a la calle. Hicimos este domo para meterle mayor iluminación. Los muros ya existían desde el año 1700, por eso tienen estos espesores de casi 1 metro. Y tuvimos que respetar la altura y los espacios. Oye, está buenísimo el acabado, ¿qué es? Es baba de nopal. Okay. Es un estuco de cal con la pintura de baba de nopal, ¿no? Y el color lo da la tierra natural. Los pisos son de concreto pulido y las carpinterías de madera de encino. De este lado pasamos a la recámara del departamento. ¿Tú estás aplicando la baba de nopal? Esa es pasta. Esa es pasta en los plafones. Propio. Qué bonito el acabado. Aquí ya estamos ganando un poco más de altura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como se puede ver, tenemos los HSS de acero, la estructura aparente. Se trabajó de la mano de Lina para respetar el adobe original. Entonces, sí apoya cierta carga en estos muros de adobe, pero no más para la cual fueron diseñados. Ok, claro. Los tienen que mimetizar, ¿verdad? Con la estructura original. Exactamente. Sí, es correcto. ¿Van a quedar de ese color? Sí, vamos a dejar toda la estructura de acero aparente. Este muro sí se hizo posteriormente para dividir el siguiente departamento, pero estos muros quedan hacia la fachada interior y exterior, que con este espesor son originales, igual que el vano de la ventana y el abocinado tipo exconvento. En el registro de Lina pudimos ver que este terreno, junto con los dos que están hacia el lado este, eran parte de un gran exconvento que existió aquí hace muchos años. Qué interesante. Podrán vender la experiencia de que asusta. Sí. De este lado podemos entrar al baño. Se deja un detalle para mayor iluminación. Esta arquitectura era de una iluminación más tenue, ¿no? En aquellos años. Pero sí, con muy buenas ese alturas. patio ya existía, pues, o sea, sí. Ustedes no modificaron los espacios abiertos. Es correcto. En estos departamentos tuvimos que adaptarnos a lo que había y en otros que veremos a continuación sí pudimos diseñar nuevos espacios. Ok. ¿Qué materiales son la cubierta? Este es una resina tipo coria. Okay. Y este es un MDF chapeado que para mantenimiento funciona de maravilla, ¿no? Y este es un mosaico Lume Musk, la marca y el modelo, que creímos que ese tono verde le da buen diseño a los tonos. De acuerdo. Buen equipo de trabajo tienen los Espacio 18. Aquí ya nos da un poquito más de luz, ¿verdad? Sí, aquí ya entra más luz. ¿Sí? Podemos pasar de este lado por el vestíbulo, que será la entrada principal al edificio. Aquí está el portón principal, la entrada de todos. Estas vigas se recuperaron como originalmente aparecían en el archivo de Lina, igual que el arco de ladrillo. Okay. Y los pisos, pusimos un piso de cantera, como es muy tradicional en Oaxaca, la cantera verde. Cantera verde, combina bien con el aplanado de los muros. Con la madera. Órale, aquí empieza la magia. Aquí empieza la magia y la luz. Aquí podemos ver el espesor de los muros originales y queda muy claro. Separamos con dos materiales distintos, la baba de nopal para todo lo que es de 1700, que se recuperó,
con las ventanas de madera, como originalmente se hacía, y arriba el concreto aparente que le dimos un tono con un tinte tipo un color terroso salmón, digamos, separados por este elemento de acero estructural que era necesario para evitar que toda la carga caiga sobre el adobe. En cambio, cae por cantilever en los elementos, en las columnas HS de acero, ¿no? Las HS. Respetan la integridad de los muros existentes. Qué bonito esto, ¿no? Y el INAH no les dice nada del concreto. Eso sí lo acepta bien. Sí, siempre y cuando se respete muy bien lo original. De hecho, hasta les gusta a veces que se haga un contraste entre lo nuevo y lo antiguo. No intentar imitar lo antiguo, no abrir el cajón de la historia y copiarlo, sino respetar lo antiguo y dejar claro lo que viene después, ¿no? Muy bien. Estos árboles que tenemos de este lado, que lucen bastante, estuvieron un poco estresados durante la obra y ya empiezan a florecer y a verse un poquito más verdes ahorita que estamos por acabar. Son 2 laureles africanos. Laureles africanos. Echan una flor roja muy bonita cuando es temporada, ¿no? Qué belleza. Sí. De este lado... Tú aquí, maestro, estás en el proceso del encalado. Pero lo están volviendo a hacer ¿verdad? ¿O qué? Van a volver a retocar la baba, ¿verdad, maestro? ¿Y cómo es el proceso de la baba? ¿Tienes por ahí que nos puedas mostrar un poquito? Esto es pura baba de nopal. Cal. Tenemos ahorita la cubeta con el cactus remojándose. O sea, pura baba de nopal y cal. Primero va el estuco de cal y después se genera la pasta. Ah, pero Esta es la baba. esta es la baba. Esta es la que yo quería ver. Ah, eso Aquí. es todo. Aquí se ve el moco del nopal, ¿no? Que se deja remojando el cactus en unas cubetas ¿Cómo grandotas. huele, verdad? Sí. Es una resina con la cual pintaban las pirámides los prehispánicos y que dura bastante bien. Hace reacción con la cal. Entonces, esa baba la mezclas con la cal Exactamente. y nada más. No lleva agua. Nada de agua. Oye, eso está buenísimo para estas épocas, que ahorita está muy fuerte la sequía, ¿no? Exacto. Sustentable el aplanado. ¿Un poquito de agua tiene para darle esa fluidez? No es la misma agua o el mismo jugo que trae el nopal. Ok, Sí, exactamente. buenísimo. Bueno, de este lado está el segundo departamento de la parte antigua. Ujú. Este tiene una altura aún mayor, son aproximadamente 5 metros. De este lado se ve el adobe original que queremos dejar aparente como detalle. Estamos retocando algunas partes que se estaban desmoronando aquí en la esquina inferior izquierda. Pero aquí se puede ver cómo era un muro mixto en el cual se mezclaba cantera verde, ladrillo y adobe, ¿no? Y después esto llevaba el aplanado de cal igual con la baba de nopal. Pero se nos hizo buen detalle, al menos en este departamento de doble altura. Bueno, realmente esta era la altura original, pero es como una doble altura hoy en día. Sí. Dejar estos materiales del muro mixto aparentes. Excelente. Que ahí el reto es para que no reviente, ¿verdad? Exactamente, vamos a ponerle un sellador para que se mantenga, porque originalmente no eran expuestos estos muros. Entonces sí, tendremos que aplicarle un sellador especial para que no se nos desmorone el muro. Pero sí le da un muy buen toque al espacio. Todo Y abierto, ¿verdad? todo abierto. Este es el espacio de cocina, sala y comedor, ¿no? Un pequeño mueble de tele, tu cocina con tu comedor y abierto hacia el patio. Aquí tú vas a poder manejar la privacidad y el ruido a tu gusto. Puedes dejar pasar la luz, pero cerrar la ventilación o dejar entreabierta la ventilación. Aquí ya cada quien Ujú. maneja el espacio privado al antojo, ¿no? Claro. De acuerdo. Voy a abrir No, qué buenos muros, ¿verdad? ¿Cuánto miden? Sí. ¿1 metro o qué? Son como 85 centímetros, pero hay veces que llegan hasta 90. Tan impresionantes. Sí, sí, sí. Estos Y esos abocinados. muros ya no los refuerzan, o sea, el refuerzo está del otro lado, ¿verdad? No, exactamente. Lo que sí es que estas columnas son las que están cargando la nueva carga que pusimos encima de concreto. Okay. Entonces tenemos las vigas que se veían desde la fachada interior y por cantilever toda esa carga baja por estos Todo está HS. volando, ya entendí. Está volando el Exactamente. cantilever Vuela el ancho del muro. del ancho del muro. Exactamente. De acuerdo. Sí.
Aquí ¿Quién si fue el quieres, ingeniero calculista? se los dejamos. llama grado 50 el despacho. Ah, qué bueno. Sí. Qué bonito se ve el detalle de la luz en el aplanado. Y una ventanita tipo ojo de buey arriba de la puerta. ¿Ah, Sí, no alcanza a hacerlo. Para la luz natural que Claro, tiene un claro, poquito claro. también. Poquito de luz natural ahí. Excelente. Y la recámara, igual todo con los techos altos, ¿no? ¿Cómo huele el lavado de nopal? Me da estos contrastes, ¿verdad? Sí, ¿no? Esa Y es muy textura. agradable. ¿Y el concreto del piso es blanco o es gris? Es una mezcla, es un poco más blanco que gris al final, lo que se espolvorea. Y se va a dar un pulido, el cual hace que brille un poquito y se ve muy, muy padre, como que parece una piedra natural una vez pulido. Qué belleza. O sea, lo espolvoreas un poquito con cemento blanco, me imagino. Sí, es un firme de cemento gris y al final se espolvorea con cemento blanco y se marcan estas entrecalles con disco para evitar que se craquee, ¿no? La grieta. Y están muy juntas, ¿eh? Eso me agrada. En este punto, por ejemplo. Sí. Aquí un poco más extensas. Y sin soclos, ¿verdad? No lleva soclos. No lleva soclos en este caso porque la resina de la baba de nopal es bastante resistente y se puede lavar también. Te aguanta un trapazo sin problema. Buenísimo. Muy bien. Pues pasemos de este lado. Claro. Aquí en realidad se sale por la otra puerta, pero podemos dar el brinco. Muy Y me bien. encantaría subirlos al departamento de aquí arriba antes de pasar a la parte Vamos. de atrás. ¿Tú qué estás haciendo, maestro? No, basta. ¿La pasta? Es el maestro Wilbert. Maestro, ¿y aquí la cisterna de qué capacidad es? Este es de 37,000 litros. Es que Sí, sí, sí. con el problema que hay del abastecimiento de agua aquí en Oaxaca, siempre es importante tener espacio para las 11 unidades que tendremos aquí. 37,000. Buenísimo. Y fíjense qué bien ordenados están todas las bombas, ¿verdad? Los filtros, ¿qué son estos? Un cuarto de máquinas, el hidroneumático Ujú. y sí, la alimentación que va para cada departamento. Bien ordenadas esas líneas. Sí. Las luces de cortesía en la escalera. Buenas Cantera. tardes. Aquí está Sonia, la residente. Ah, Sonia, Trabaja con muchísimo el gusto. Felicidades, ¿eh? Aquí ya podemos apreciar la fachada desde otra altura con las cornisas originales. Buenísimo. Hasta esta altura terminamos la cantera verde y empieza el elemento de acero. Están Para hacer atrevidas hincapié, estas escaleras. sí, para hacer hincapié con el cambio de material, de que estamos como que cambiando de época, ¿no? Claro. Está la doble altura, la baba de nopal, los muros anchos y vamos a pasar ahora a la arquitectura contemporánea. El arquitecto Verde. Isaíd Vázquez. Arquitecto, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Qué buen proyecto, ¿eh? Felicidades. Sí, Ya desde sí, aquí sí. se pueden ver las cúpulas de las iglesias. Si te paras aquí donde yo estoy, Ah, buenísimo. desde este lado se ve incluso mejor. Así. Este árbol es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, Qué sí. belleza de hojas. Sí, el pobre estuvo seco durante la obra. Por más que intentamos respetarlo y no darle lata, la verdad es que sí se estresan con la construcción, obviamente. Pero tuvimos que hacer estos detalles, por ejemplo, esta rama en proyecto no teníamos perfectamente calculado el ángulo al cual iba a pasar. Entonces improvisamos este cajillo en el concreto para que pase y se respete y no le cortáramos nada al árbol, ¿no? Buenísimo. Que lo respetan, por favor. Vean qué buena vista. Un lugar para hospedarte aquí. Aquí hay un poco de Cómodamente. desorden de la obra, pero bueno, entremos al... Aquí es el velador. Exactamente, Fíjense, aquí vemos ya más el pigmento del concreto. exactamente. Se ve padre el enduelado, la textura natural que da el concreto y la veta de la madera y los famosos moños de la cimbra. Buen espesor de la duela. Esta es la cocina, sala de tele con el mueble de este lado, comedor. Estos canceles de aluminio se van a forrar por dentro de madera para evitar que se vea esa textura como se ve ahorita. Ok. Y por fuera también.
No, pero le vamos a dar un tono distinto al color aluminio natural. Va a ser similar al acero que ves en los barandales. Entonces, hay que esperar al final para ver el verdadero tono del aluminio. Ok. Sí. Qué agradable se ve esto. Este departamento Está como tiene todo. 2 recámaras y lo mejor está de este lado, van a ver, porque hay un roof o una terraza privada que da a la calle muy, muy agradable. Recámara 1, recámara principal y baño. El baño tiene un domo que baña de luz y ventilación también. Aquí estamos en la recámara principal que tiene esta terraza increíble que ve hacia la calle, ¿no? Excelente. Entonces tienes acceso desde este lado. El piso media tabla de ladrillo y este espacio que te puede servir como incluso como de barra o para poner macetas y vegetación. Es el domo que le mete luz al departamento de abajo, pero el cristal está de este lado para evitar vistas desde la terraza de este departamento. Excelente. ¿Cómo impermeabilizan debajo del ladrillo? O el- Con el Fester. Ay, híjole, perdón por esa pregunta, ahorita te la. No te Ahorita preocupes, te creo que la aquí lo pongo. tenemos. Sí, Vamos a ver cuál. ¿Con Festerbond? sí, sí. Excelente. O sea, ya aplican Festerbond en el concreto y luego se pega a la media tabla y ya queda completamente el Festerbond tiene impermeabilizado. muchísimos usos, ¿eh? Adhiere mortero nuevo, concreto viejo, puede aplicarse en interiores y exteriores, mejora la calidad de pinturas, fachadas y morteros. Es un adhesivo para el concreto, pero sí funciona muy bien también como impermeabilizante. Es correcto. Me gusta que no tiene ni zabaletas, solamente unas buenas pendientes, ¿verdad? Sí. En general, intentamos que la mayor parte del agua pluvial la saquemos hacia el frente, porque la parte de atrás, como el terreno va bajando, teníamos el riesgo de que nos inundáramos en caso de una gran lluvia, ¿no? Entonces hicimos una cisterna extra solamente para aguas pluviales, lo Qué cual bueno. nos permite separarlas y poder tratarlas y reutilizarlas. ¿De qué eh, capacidad la de agua pluvial? de 20,000 litros. Sí, Buenísimo. bastante. Sí, sí, sí. Con Con una bomba, ¿verdad? con una Ajá. bomba especial en caso de que se llegara a llenar hasta arriba para poderlo sacar hasta la calle. Excelente. Sí, Excelente. No, es que tenemos que captar todo el agua pluvial de aquí en adelante, jóvenes. exactamente. Créanme, ya no hay opción. Ah, bonito. Se sacaron la ventana del marco, de la puerta. Sí. Interesante gesto, ¿eh? Quedó por fuera del marco, ¿no? Y este detalle de gárgola de acero Y qué para curioso que que no escurra solamente abre esta pequeña fracción, ¿verdad? Sí, es correcto. Tiene un tope, porque tampoco es necesario, como es un paso peatonal, Ajá, solamente abre cierta. Si fuera una sala, claro. sí abre más, pero como es una recámara, solamente pasa una persona. Interesante, ¿eh? Muy bien. Aquí vamos a tener un mueble que oculte el calentador eléctrico de depósito, que estos ocupan un poquito más de espacio, pero los de paso ocupan muchísima energía, entonces nos fuimos por este modelo. Ah, de acuerdo. Pues vamos a verlo. Ay, qué bonito el baño. Iluminación natural. La combinación del concreto con este azulejo. Pues esto es El Lumenus, sí. pues, cerámico, ¿verdad? Claro. Sí, Muy bonito. Elvex. Calidad. Sí, es que esta textura de la cal es otra cosa. sí está padre, ¿no? Buen trabajo, maestro. Le está quedando muy bien. Ujú. Gracias. Ah, qué bonitas las puertas. Y estas todavía les falta, ¿verdad? Un poquito. Sí, falta detallar la chapa. Todo es encino, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, maestro. Ahora vamos a bajar para cruzar al otro núcleo de escaleras que tenemos en la parte de atrás. Vamos. ¿Y estas casas crees que también sean protegidas por el INAH? Hay de todo, ¿eh? Pero aquí nosotros vamos a cubrir algunas vistas, no todas. Algunas con un detalle de acero y carrizo Ujú. y otras pues las vamos a aprovechar, ¿no? Porque hay unas muy bonitas. Esto te invita a soñar con remodelar la ciudad, ¿sabes? Sí, hay mucho que se puede hacer aquí en Oaxaca, la verdad.
y en todo el Apenas mundo. empieza. Sí, Yo los invito a que te busquen. Por ejemplo, tú buscas las casas como empresa, desarrolladores las compran, pero también me imagino que reciben en aportación, ¿verdad? Si hay alguien que está sí. viendo este video que dice, oye, yo tengo una casa ahí en el centro que está abandonada o que vivo yo y quiero seguir viviendo yo, pero ya la casa me quedó grande, o sea, te la podrían aportar. Es correcto, claro que sí. Nos podemos asociar con quien quiera aportar un terreno para remodelación y construcción nueva, ¿no? Ujú. La verdad es que estamos intentando explorar este mercado de los departamentos nuevos a la venta aquí en Oaxaca. Y para evitar antes de, anticipándome a los que dicen de la gentrificación y todo eso y el desplazamiento, yo creo que se puede, ¿no? Se puede que la persona siga viviendo y al mismo tiempo que pueda generar desarrollo para su propiedad. Sí, de acuerdo. Además, hay muchísima hotelería en Oaxaca, que eso sí tiene demasiada rotación. Yo creo que los departamentos tienen mucho menos gentrificación y rotación que los hoteles. Y siempre y cuando el proyecto se haga de manera responsable con instituciones como el INAH, hasta es bueno que jalar esa inversión a estos centros históricos y levantarlos, porque hay unos edificios preciosos que se están cayendo a pedazos, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, alguien te aporta el terreno, te aporta la casa, ¿qué puede ganar? Quizás se puede quedar con uno o dos departamentos, ¿verdad? Es correcto, se puede Eh, hacer el intercambio desde el principio a valor de preventa por departamentos o simplemente es un socio y funciona como tal hasta el final del negocio, ¿no? Pero yo lo digo como para que no se tenga que desplazar, ¿verdad? Que si la persona que te aporta la casa o el terreno quiere seguir viviendo en el mismo terreno, que se pueda quedar, ¿verdad? Se podría, sí, habría que ver el caso específico de cada proyecto, porque luego en algunos terrenos como este, que son un poco más alargados, empiezas no construyendo en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Primero en una parte y luego ya te desplazas a la otra. Ah, claro, claro. Entiendo esa parte también. Hay que platicarlo. Cuidado. Sí. Cuidado con la cisterna de 35,000 litros. Cuidado con Buenas, el árbol maestro. de la India. Buenas tardes. Buenas. Y aquí, Es- por ejemplo, esto ya existe, esto no existía. Esto no existía. De este lado aprovechamos la pendiente del terreno para excavar unos pocos centímetros más y hacer un semisótano. En realidad el límite aquí en Oaxaca son 2 niveles y, y 720 a partir de la banqueta, 720 de altura. Entonces Ok. nosotros cumplimos con la norma, pero para poder lograr 3 niveles en esta parte de atrás, realizamos este semisótano que te mete luz estilo, pues, patio inglés, ¿no? Claro, que por eso tienes la cisterna con bomba también, ¿verdad? También, exactamente. Es el cárcamo que Cisterna está. de pluviales y cisterna de aguas negras. Y de aguas negras, Sí, claro. Con dos bombas, me imagino, ¿verdad? sí, por cualquier cosa. Sí. Ah, qué bien está esto. De este lado, si quieren, les enseño primero uno de los estudios que tenemos en planta baja. Qué bueno está este espacio, ¿eh? Sí, 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 sí. arriba es muy padre por las vistas. Aquí sí es un poquito más apretado, Pero tiene buena luz, que pero eso te está entra bien luz, es lo bueno. interesante. Buena luz y Ayudó mucho ventilación. el tono claro, ¿no? Que te Claro. rebota más luz. Sí, los tonos claros siempre tienen esa cualidad. Sí, Y cómo brilla la vegetación, ¿verdad? sí, De repente todos estos tonos como muy cenizos te están gritando por verde. exactamente. Ya apenas se están trayendo todas las macetas de vegetación endémica. Tiene que ser vegetación que aguante estar sin agua Sí. por algunos periodos de tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De este lado tenemos un patio con equipos, en concreto calentadores, un patio común. Aquí es una vecindad, ¿no? También la parte importante del proyecto fue entender los espacios comunes que te obligan a convivir con el vecino. Y este es un estudio que puede estar todo abierto o se deja a elección del comprador si se cierra con un closet que va justamente aquí para cerrar la recámara, dejando una ventana en la parte alta y una puerta. Entonces hay quien prefiere que quede todo el espacio abierto, incluso aunque sea recámara, porque es solamente para una pareja, sala de tele y comedor, o se cierra y se puede luego adaptar incluso el sillón como un sillón cama y el que el baño sea compartido, ¿no? Entonces por esa razón se deja la flexibilidad y cuentan con un pequeño patio estos departamentos. Que esto también es requisito la normativa. Sí nos piden, obviamente, y ahí nosotros también lo hubiéramos hecho separarnos para meter más luz, ¿no? Y sobre todo aquí que estamos en el semisótano,
Era importante la separación. Interesante. Quedó muy bien este espacio, ¿eh? Tiene una luz Quedó bien. mística. Sí. A esta hora del día también la luz es muy agradable. De este lado hay otro estudio en espejo que tiene la misma distribución que este que estamos ahorita, ¿no? ¿Y el baño puedo asomarme? Sí, claro. A ver, vemos el baño, jóvenes. Qué belleza. Ahí puedes abrir, si quieres te corro el cancel hacia el patio, ¿no? Ah, este. Sí. Buenísimo. Ujú. El piso de cemento de concreto lavado. Para evitar que te resbales en la regadera. Resbales, ¿verdad? El paso de la muerte. Muy bien. La salida para aires acondicionados que aquí en Oaxaca, Ya es fundamental, ¿verdad? sí, hay yo creo que 2 o 3 meses en donde es necesario. Sí, sí se siente, ¿eh? Pero Y también aquí un pequeño detalle en la siempre la ventilación. puerta que deja entrar algo de luz incluso aunque cierres por la Buenísimo. zona en la que estamos. Y de piso a techo. ¿Quieres paso? Yo cierro. Voy a apagar aquí. Buenos patios. Ventilación de los departamentos de esta parte. Sí, si Ok. quieres, subimos a este que es idéntico al de abajo, pero tiene un poquito de mayor iluminación. ¿O quieres que entremos Adelante, también? sí, al de Ah, arriba. vamos Nosotros te subiendo. seguimos. Vamos haciendo preguntas. Pásale. Hola, ingeniero. ¿Y cuánto te ¿Cómo tardas estás? más o menos en la aprobación del proyecto con el INAH? Buenas tardes. Pues sí toma tiempo toda la tramitología aquí en Oaxaca, la verdad. Sobre todo la parte del régimen en condominio. La licencia para construcción también tiene su chiste, que es la parte previa. Y sí te tardas unos meses, la verdad. Pero si ven que estás colaborando y que estás tomando en cuenta todos los comentarios que te da el INAH, pues ya la verdad es que hemos logrado trabajar en equipo con ellos y nos hemos entendido muy bien. Después viene la parte del régimen en condominio, que pasas por varias instituciones, no solamente el INAH, sino también catastro del estado, municipio de la ciudad. Son varios pasos, pero bueno, fue todo un reto y hemos ido aprendiendo. Ahí la llevamos. Excelente. Se ve que ya lo van dominando. Ah, Sí, todo su sistema de control inteligente. sí. Aquí tienes la sala con este mueble que es interesante porque en vez de poner un muro que te divide de la recámara, estos espacios son closet hacia el interior, dejando este hueco para la televisión hacia el interior, comedor. La vegetación que pongamos pegada a estos muros, como por ejemplo enredadera o tal, que pueda ir creciendo con el tiempo, va a ayudar bastante a las vistas en este piso en el que estamos concretamente. Y la distribución de la cocina así en herradura para dejar el refrigerador de este lado, la tarja, la estufa eléctrica. Aquí no metimos nada de gas en todo el complejo. Muy Y la bien. lavasecadora eléctrica de este lado, ¿no? Aquí Más está la que, lavasecadora. sí, bueno, aquí estará. Más que tener un espacio aparte para la lavandería, aquí se aprovecha el espacio al máximo. Excelente. Y se ve sutil el gesto, ¿eh? Solamente es crecer un poquito la pieza aquí. Sí, funciona bien, la verdad. Voy a prender el baño también. Ah, fíjense, aquí se entiende mejor el mueble, jóvenes. Vean qué elegante se percibe esto. Sí, se cierra, ¿qué tal nuestro? Claro. Y si cierras la puerta del baño, todavía se entiende más. Exactamente. Uno se vuelve una sola pieza. Un solo volumen de madera Ujú. y ya pasas. De este lado puedes ver el mueble del Buenas closet. tardes. Ya casi termina, patrona. Ya mero, ya mero. Ah, huele bien, ¿eh? Estos canceles se forrarán de madera, como les comentaba. Y estos son tus closets. Ya vendrán después las cortinas. Ya que se alcanza a ver el tono final del piso. Se va a hacer un poco como este. Sí, se pule con la pulidora esta redonda del disco, Ajá. que le saca todavía un pequeño brillo. Pero para eso nos vamos a esperar al mero final. Al final. Ujú. Excelente. Ah, Y quedó súper bien. el baño aquí tiene una iluminación interesante. El patio.
Sí, Patio y la recámara. Esta recámara queda generosa, ¿eh? sí. Ah, místico. La iluminación del baño, me decías. Aquí no hay domo porque estamos en el primer nivel y el que tiene es el de hasta arriba. Ajá, Por eso tendremos un extractor aquí en la esquina. ok. Pero bueno, la luz cálida le da un ambiente agradable. Es necesaria aquí la iluminación artificial en estos baños, en este caso, ¿no? Sí. A ver, pasemos Con de este permiso, lado. maestros. Con permiso. ¿Qué tal? El Indiana. ingeniero Antolín es aquí el ingeniero eléctrico encargado de la obra. Publicidad, ¿cómo lo contactamos, ingeniero? No sé directo, el arquitecto Cueto no tiene conocimiento de nuestros desastres. Mario Ávila y Juan Pablo Fernández Cueto. Excelente. Este es un estudio como el que vimos abajo. Este está más grande, ¿no? Es igual, de hecho no tienes el patio, es un poquito más pequeño porque no tienes el jardín, pero tienes vista y eso te hace creer que es un poco más grande, ¿no? Más grande la luz, claro. Y siempre trabajan con estos ventanales, con el cerramiento, esta parte de abajo En estos casos de se puso aluminio. por privacidad también de las vistas. Ah, ok. Hacia este lado es la vista más interesante. De ese lado se puede ver el hotel escondido de Calach. Ah, ese es el hotel escondido. Sí. Órale. Saludos al maestro Kalach. Saludos. Y de este lado está el baño. Y el mueble de tele, ¿no? Aquí es donde se puede cerrar con un closet dejando una entrada de luz en la parte de arriba. Muy bien. Están geniales. ¿Cuántos metros cuadrados tienen estos departamentos? Este departamento tiene 48 metros cuadrados, me parece, exactamente. 48. Está grande. Entonces se puede adaptar el sillón cama con el baño compartido o se puede dejar como un estudio abierto para una sola recámara de este lado. Mm. Está muy bien. Se adapta perfecto. Muy elegante la piedra tecnológica esta, ¿verdad? La resina que es. Sí, pues es una resina, no es una marca conocida. Está muy bien. Un proveedor que consiguió el constructor que nos dio un buen material. Sí. Excelente espacio 18. Y mientras vas subiendo, vas viendo, por ejemplo, al fondo se ve la catedral. Esa iglesia me parece que es la del Carmen Bajo y bueno, ves un poco de todo aquí en el centro, Bueno, de este lado. Este departamento tiene 2 recámaras que ahorita vemos con 2 baños, todo este espacio de área social y tu gran terraza, que esta sí abre más ampliamente, ¿no? me encanta esto. ¿Verdad? Esta distribución es de lo más agradable que puede haber. Sí, porque entonces creces tu espacio social, aunque aquí tengas nada más 1,20 m techado, Ujú. se siente que crece tu sala el doble, ¿no? Claro. Aquí con vegetación tú puedes controlar las vistas y tapar un poquito de lo que no quieres ver y dejar lo que sí quieres ver, ¿no? Pero hay de todo. Qué bonito ese patio, ¿verdad? Ese patio debe tener 300 años. Sí, sí, hay construcciones aquí muy antiguas. Genial. Qué elegante se siente el espacio, ¿verdad? Muy limpio, los materiales muy, muy agradables también. Sí, la idea es que cada material tiene su tono natural, Ujú. entonces sí se siente muy simple. El distribuidor, fíjense la planta, ¿no? El esquema. ¿Tienes una recámara o eso es baño? Son 2 recámaras, Son dos cada una recámaras, ¿verdad? con su baño, aunque en realidad este baño también puede ser el que se comparte con el área social. Es baño acá. Ok. Ujú. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene este departamento? Este tiene aproximadamente 100 metros cuadrados. Ah, es grande. Ujú. 100 metros, jóvenes. Para que se dimensionen. Sí. Bien ventilado, bien iluminado, ventilación cruzada tiene el departamento. De este lado está la otra recámara, que sería la principal por tener su baño privado. Su baño.
y tienes una vista muy agradable hacia las áreas comunes, hacia el pasillo que después se convierte en el patio común, ¿no? El árbol, buenísimo. Ujú. Con un gran closet. Ah, claro, ya entendí, ya Maletero. entendí. Muy bien. Voy a cerrar de este lado. Pero sí son 80 metros cuadrados más el 1,5 metros de terraza. Sí, más o menos. Está perfecto. Ujú. Qué buen espacio. Y los muros de concreto, cómo los estiran, ¿verdad? Para que generen los patios de abajo. Y Y aquí les enfocado dan un las súper vistas. remate. Es correcto. Buenísimo. Sí, cerramos aquí. Vamos al roof común, en la azotea. Muy bien. Aquí tenemos más o menos como 1 metro, ¿verdad? De ancho. Sí, bueno, 1,10 m. Un poquito más, sí, ¿verdad? Sí, un poquitito más. 1,10 m. Ahora sí vamos para arriba. Fíjense, aquí les voy a dar una recomendación. Vean lo que están usando. El Super Seal. ¿Para qué usan ustedes el Super Seal? A ver. Este es Sí, para sellar en las juntas de cambios de materiales, ¿no? Como por ejemplo aquí el vano de concreto y la madera. Todavía se tiene que detallar un poco. exactamente. Es un sellador elástico de poliuretano de secado extra rápido. Entonces nos ayuda para aplicarlo, para evitar las grietas, ¿no? Entre los materiales. Sí, las También, humedades. también lo puedes aplicar en las uniones de las losas de las regaderas, de las losas de las escaleras, de cualquier lugar donde quieras Exactamente. evitar el paso de la humedad. Donde tengas un cancel también, Ujú. tengas que bloquear el paso. Super Seal. ¿Y Y cómo ahora sí. trabajan con Espacio 18? Trabajan por precio alzado. Es un contrato de obra. Y en este caso se hizo un presupuesto con una empresa externa, en este caso Grupo Marc. Ellos hicieron el presupuesto. Sí, bueno, nos ayudaron a elaborar el catálogo de conceptos una vez que Espacio 18 y Puerto Arquitectura hicimos el proyecto ejecutivo, se los entregamos, se desarrolló ese catálogo de conceptos y presupuesto y después se llegó ya tomando en cuenta un valor de contingencia por todos los retos que tiene Oaxaca en la construcción, Ujú. se acordó un precio alzado y se firmó. Excelente. ¿Y Sí. qué, en tu experiencia, qué es mejor para recomendar a las personas que están por empezar a construir? Yo creo que es una muy buena pregunta y, yo creo que sí, yo sí recomendaría este modelo que acabo de explicar Precio alzado. de ¿Verdad? precio alzado. Obviamente, teniendo al constructor cómodo, porque si no, pues no es negocio para ninguno de los dos, ¿no? Y tomando en cuenta de que hay cosas que pueden ser imprevistas, calculando ese imprevisto y tomando en cuenta que hay cosas que son extraordinarias, dejando muy claro qué era parte del proyecto desde un principio y qué no. Entonces el proyecto tiene que estar muy, muy afinado si le vas a entrar a un precio alzado. Y si no tienes el proyecto realmente terminado y afinado, pues quizás mejor hazlo por administración. Pero ya vieron, ¿no? O sea, la recomendación es haz las cosas bien, ¿verdad? Desarrolla todo un proyecto A completo, detalle, define todo donde esté todo, exactamente. Sí, y haz un presupuesto y apégate a él. Un sí. presupuesto que contemple también ¿Qué tal, Sonia? imprevistos, Juárez. Porque, Unas palabras, Sonia, por favor. no, Aquí las estrellas están destinadas a brillar. la responsable de los detalles, de que los detalles estén quedando también, digo. ¿Cuál es el secreto de una buena construcción? Un buen ejecutivo Un buen ejecutivo. ayuda mucho a tomar decisiones para el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y un buen proyecto ejecutivo, para los que no sepan qué es, Todo el proyecto en planos. Carpinterías, cancelerías, instalaciones, todo, todo, todo. Entre más detalle, mejor. ¿qué les dirías a las personas que están empezando su obra y apenas tienen ahí un anteproyecto y a veces ni cálculo estructural? Les va a costar más, en pocas palabras. Qué bueno, que te Correcto. escuchan a ti, Sonia. Muchas gracias, ¿eh? Sabias palabras. Sí, sin duda. De este lado se ve Santo Domingo, uno de los inmuebles más característicos de Oaxaca, sin duda.
Qué belleza, Santo De ese Domingo. lado, la cúpula verde del fondo sería el Teatro Macedonia Alcalá, la catedral al lado derecho, la que es toda de cantera verde. Realmente aquí estamos en el corazón del centro histórico. ¿Eso es impermeabilizante o ahí ya no va a haber colado? Este rojo sí es impermeabilizante de Fester, pero no es debajo del, más bien por encima, ¿no? Por encima de la losa. Ah, es que entendería que aquí arriba ibas a hacer otro colado. No, aquí simplemente se va a poner un pretil para tapar la vista hacia los condensadores de aire. Ok. Aquí ya ven otro producto de Fester, jóvenes. Yo aquí les recomendaría el Fester Acryton Pro Shield. Eh, yo creo que ese sería el que mayor garantía, muchos años de duración les va a dar. Aquí les vamos a dejar un poquito la información. Ya se vienen las lluvias. Ojalá que lleguen, ojalá que llueve con todo, que sea el año de mayores lluvias de la época. Ojalá que sí, que le hace falta. Es correcto. Así que impermeabilicen bien nomás y que llueva. Y bueno, pues aquí tenemos las azoteas, en donde nos hubiera encantado hacer muchas cosas, pero no es posible. No nos dejaron. No es posible. Sí. Al menos el barandal para no caerse y quien quiera subir aquí con unas sombrillas y con unas macetas, ¿no? El barandal quedó muy elegante. De este lado están los domos, que tienen 1 pulgada máximo de ventilación en esta parte, y la película para evitar vistas. Claro. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? ¿Para comprar o para desarrollar? Claro, estoy en Instagram como Cueto Arquitectura y ahí vienen otros datos míos personales. Excelente. El- ¿Y para mayor información de los departamentos? Pues les doy mi celular 56 30 21 7790 y mi correo electrónico juanpablofcg@gmail.com para cualquier información que necesiten de los departamentos, de la venta. Tenemos no solamente este proyecto, sino otro también aquí en el centro que se llama La Merced, y ya si nos da oportunidad lo grabamos también. Muchísimas gracias, con mucho gusto, solamente que nos dé la luz. Arquitecto, muchas gracias. Gracias, Muchas Abraham. felicidades por estar haciendo esto, Gracias dándole por nueva estar aquí. vida, ¿verdad? A la un belleza inmueble del antiguo. centro de Oaxaca. Gracias a ustedes. Hasta luego. Jóvenes, ustedes ya lo saben. Cota Paredes, adelante.